Vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios, con júbilo, iglesia, con alegría en esta hora. Es para el Señor nuestra alabanza y nuestra adoración es para Él. Gózate en la presencia de Él. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Eso, gózate en la presencia del Rey. Vamos a adorar a Él en esta hora, solo con cantos de júbilo, con cantos de gozo y de alegría para el Señor. Aleluya. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Serán con cantos de júbilo. Dice la iglesia, cantos de júbilo. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Eso, aleluya. Buenas noches, pueblo de Dios. Qué alegría el poder saludarle en esta noche. Qué alegría el tener una nueva oportunidad para conectarnos con nuestro Rey y juntos darle gracias por sus maravillas. Él ha sido bueno, ¿verdad? Quiero saludarle de manera especial en esta noche, bendecir su vida en esta noche y darle la bienvenida a esta nueva transmisión de nuestra iglesia Faith Center. Damos un caluroso y especial saludo a todos aquellos que se nos unen por primera vez. Damos la bienvenida, bienvenidos a esta su casa y rogamos a nuestro Señor para que se manifieste con poder y gloria en cada uno de ustedes. ¿Y qué le parece si ponemos este tiempo en manos de nuestro Rey? Le voy a pedir por favor que incline su rostro un momento y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, bendecimos tu glorioso y santo nombre en esta noche, mi buen y amado Dios. Y te damos gracias, precioso Rey, porque tú has sido bueno, Señor. Te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, mi Rey, y pedimos que no tengas en cuenta ninguna de ellas, bendito Dios. Pero también rogamos, mi Rey amado, para que tú nos ayudes a agradarte, Señor, cada día, que tú nos ayudes a hacerte sonreír cada día, Padre de la gloria, que podamos caminar en rectitud, mi Señor, y hacer lo bueno delante de ti, poderoso Rey.
Padre, en esta noche, mi Rey amado, estamos creyendo que tú levantas al caído, bendito Dios, que das gozo al afligido, Señor, que toda enfermedad, toda tristeza se va en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Estamos creyendo, mi Rey amado, que tus promesas se cumplen en el sí y en el amén, Padre de la gloria, que no para siempre estará caído el justo, mi Rey amado, como dice tu palabra, Señor, sino, mi Rey amado, que tú proveerás para todas nuestras necesidades, Padre de la gloria. Estamos creyendo, mi Rey, que tú sanas las heridas del alma, Señor, que tú sanas las heridas del corazón, bendito Dios, y que tú, mi Rey amado, avivas el fuego en aquellos cuyo espíritu está dormido, Señor. Mi Rey, en esta noche imploramos que tú hagas algo maravilloso y nuevo, Señor, en nuestras vidas, Padre, y que hables directo a nuestro corazón, Señor, y traigas libertad y paz en esta noche, Padre. Disponemos nuestro corazón, mi Rey amado, para que tú hagas como quieras, y te imploramos, Espíritu Santo de Dios, que nos toques e irrumpas en nuestras vidas y en nuestros hogares en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿y qué tal si, como dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13? Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Gócese y alabe a nuestro Rey en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Vamos a hermanos, goces de la presencia de nuestro Señor Jesús y acompáñame con tu palma. Eres tú, la roca inconmovible, que sostiene mi corazón. Echa fuera todas las maldiciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida rodeará. Si el Señor Jesús, de tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Aquí te adoramos, Padre. Haces que la oración y tu presencia se convierta en un día de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas conmigo a mi clamor, que para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida rodeará. Siempre tu misericordia, 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 siempre tu misericordia. Que para siempre tu misericordia a mi lado estará, que para siempre tu misericordia mi vida rodeará, que para siempre tu misericordia a mi lado estará, que para siempre tu misericordia mi vida rodeará. Así es, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu amor, bendito Padre Celestial. Iglesia, vamos a declarar que la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios. La tierra será llena de la presencia de Dios. Dios nos está llamando a ti y a mí a que prediquemos su palabra, a que llevemos las buenas nuevas de salvación. Y este es el tiempo, iglesia, de levantarnos. Vamos, adórale al Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate
Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Así es, vamos a decirle a él una vez más. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quién es? Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Así es, así como las aguas cubren la mar, así la tierra será llena de la gloria y del conocimiento de Dios. Iglesia, adórale y exáltale. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de predicar su palabra. Aleluya. Gloria a ti sea, Señor Jesucristo, por siempre y para siempre, porque tú te mereces toda la adoración. Te bendecimos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Señor, después de haberte alabado, Padre Celestial, queremos entrar en tu lugar santo, bendito Rey, reconociéndote a ti, Padre, como nuestro Señor y Salvador. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Así es, Señor, nos rendimos delante de ti, al postrarnos delante de ti, Señor Jesús. Y
quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Así es, Señor, levántale un cántico nuevo a nuestro Padre Celestial. Aquí estamos, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Eres nuestro buen pastor, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, porque nos escogiste a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias porque te entregaste en la cruz por amor a cada uno de nosotros, bendito Dios. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, si no nos hubieses encontrado? Alabamos tu nombre, glorificado sea tu nombre. Eres nuestro buen pastor, eres nuestro buen pastor, nada nos faltará. Alabamos tu nombre, tu presencia está aquí, tu presencia está aquí. Recibe la honra y la gloria, recibe la honra y la gloria. Así es, Señor Jesús. Jesús, Jesús, nombre que sobre todo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu amor, bendito Dios, porque sabemos de que tú estás con nosotros, porque has prometido, Señor Jesús, estar todos los días hasta el fin del mundo, bendito Rey. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Precioso tiempo de alabanza y de adoración. Dice su palabra que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y prepare su corazón en este momento para recibir la palabra que nuestro Señor tiene para nosotros en esta noche. Damos paso a nuestro pastor Saúl Montoya. Pastor, el Señor le bendiga y le use grandemente en esta noche. Muchas gracias, bendiciones para todos.
Maravilloso es Dios. Estamos una vez más compartiendo la poderosa palabra del Señor con la parte 3 de experimentando el poder de la verdad. Experimentando el poder de la verdad. Le cuento que una de las enseñanzas que más he disfrutado en estos últimos tiempos es precisamente esta, ¿verdad? Recordar las maravillas de Dios. Y recuerda que todo inició desde un sueño que el Señor me dio, donde yo le estuve preguntando, pues lógicamente antes de dormir, qué quería compartir con nosotros, qué quería enseñarnos. Cuando desperté en la madrugada, a mi mente llegó y Él dijo: se nos ha entregado un nombre y un reino. Se nos ha entregado un nombre y un reino. Y desde allí, pues, iniciamos hablando de cómo se nos ha entregado ese nombre en la prédica número 1. Recuerda que estuvimos hablando un poco de Moisés y cómo allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Él le dice a Moisés: ve y dile, el Eterno me ha enviado, el gran yo soy me ha enviado, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, el que hace las maravillas, es ese nombre que Él le entregó. Dile, Él dice: ve y dile, el yo soy me ha enviado. Así que Él iba con esa credencial, no es con su fuerza, sino con la fuerza del Señor. Hace 8 días pudimos ver también en Hechos capítulo 3 cómo el Señor usaba a Pedro y a Juan también en el templo llamado La Hermosa, con un paralítico que estaba a la puerta, ¿cierto? Y cómo el Señor se glorificó y Él le dijo: ¿por qué me miran a mí como si por mi poder o mi bondad hubiese hecho algo? No, esto lo hizo fue el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Y recordemos lo que dice la palabra en Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Se nos dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y solo en el nombre poderoso de Jesús podemos ser salvos, ¿verdad? No hay ningún otro hombre, no hay ninguna otra manera, no hay sacrificios, ¿verdad? No se compra la salvación, sino creer en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios nos ha dado ese nombre. Pero recuerden que eran 2 partes. Él decía: se nos ha dado un nombre y un reino. Hoy iniciaremos en esta parte 3 hablando del reino, y también lógicamente que en el reino está incluido el nombre del Señor Jesús. Es maravilloso poder entender todas estas cosas. Cuando nosotros podemos entender esta palabra y lo que Dios nos está diciendo, nuestra fe se fortalece, nosotros podemos actuar más con el poder del Espíritu Santo. Esto nos animará más para buscar del Señor. Esa es la idea en esta noche, que tú te animes a buscar más al Señor. Dice la palabra que Jesús les enseñaba sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No podemos desmayar. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, nosotros debemos orar constantemente, perseverar unánimes en la oración. Así que entrando en este tema ya, experimentando el poder de la verdad, en la parte 3 vamos a hablar un poco más del reino. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan lo que el Señor enseñó en el libro de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 6, en los versículos 9 y 10, donde los discípulos le decían: maestro, pero enséñanos a orar, ¿verdad? Porque el maestro, cuando llama a los discípulos, no les dice tienen que orar así, no los obligó, porque el reino no es por fuerza, esto es voluntad, ¿verdad? Creyendo nosotros y siguiendo al Señor voluntariamente. Pero Él le decía: espérenme aquí, y se iba a orar durante la noche y regresaba, dormía un poco y luego dice que estando muy de noche, de madrugada, se levantaba a orar. Y los discípulos podían ver que cuando Él descendía, ¿verdad?, cómo podía resucitar los muertos, cómo podía Él sanar los enfermos, cómo podía hacer muchos milagros con el poder del Espíritu. Y esto llamó la atención de ellos, llamó también la fe de ellos, la curiosidad de ellos, y les dijeron: maestro, entonces también enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, y Él dice: cuando oréis, hacedlo así. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en los cielos,
en la tierra también. Venga a nosotros tu reino. Está hablando que venga a nosotros el reino de Dios. Por eso él decía, se nos ha dado un nombre y un reino, ¿verdad? Y podemos preguntar entonces, ¿qué es el reino? El reino es el dominio de Dios. El reino es toda la esfera de dominio de Dios y precisamente es ese gobierno de Dios sobre los que son de Él. Los que no son de Él, no, porque han decidido estar en el mundo. Hay dos lugares, ¿verdad? Que uno es el mundo donde aquellas personas están bajo la potestad del príncipe, de la potestad del aire, valga la redundancia, y también dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos puso en el reino, nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces el reino es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. El reino es un estado ahora que nosotros tenemos donde quiera que vayamos. El reino en este momento no es un lugar. Esperamos, ¿verdad?, el reino de Cristo cuando Él venga de una vez por todas y reine aquí en la tierra durante el milenio. Pero mientras tanto, todos aquellos que reciben al Señor Jesús como su Salvador, todos aquellos que lo aceptan en su corazón, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 1:12, que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen en su nombre no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso debemos dejar de creer en otras cosas y creer en Jesucristo, el único Hijo de Dios, ¿verdad? Pasamos a ser hijos de Dios adoptivos y recibimos nosotros el glorioso y poderoso Espíritu Santo y viene a gobernar en nuestras vidas el Señor. Viene el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la palabra nos habla a nosotros allá en el libro también de Mateo, en capítulo 4, versículo 17, dice la palabra, desde entonces comenzó a predicar, está hablando de Jesús, y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo, ¿verdad?, el Rey de Reyes y Señor de Señores, descendió del cielo, cuando encarnó y se hizo hombre, ¿verdad?, vino el reino en la tierra, ¿verdad?, a buscar a cada uno de nosotros para gobernar en nuestras vidas. En cada uno de los que somos de Él está el gobierno de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Él gobierna, por eso dice arrepentidos. El primer paso para que venga el reino a tu vida es el arrepentimiento, ¿verdad? Es tomar esa decisión radical de dejar el mundo y seguir a Cristo, caminar en pos de Cristo, de acuerdo a la voluntad de Cristo, y que Él reine en nuestras vidas, que Él cambie nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, y ya no hablaremos y pensaremos a nuestra manera, sino a la manera de Dios, porque Él gobierna en nosotros. Ya nuestras decisiones no dependen de nosotros, sino de lo que Él nos dice. Aún el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, Cristo es el que gobierna desde mi corazón. Por eso Él dijo que se nos ha entregado un reino. Pero no solamente gobierna Cristo en nosotros, ¿verdad?, que debe hacerlo en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en todo debe gobernar el Señor, sino que hay una promesa maravillosa que también nos dijo el Señor en Lucas capítulo 12, ¿verdad?, en el versículo 32, y dice, no temáis manada pequeña, ¿verdad? Aunque no somos demasiados, ¿verdad? Él vino a salvarnos, por eso no temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido daros el reino. Al Padre le plació darnos el reino, ¿verdad? El reino viene a nuestras vidas, el gobierno de Dios viene a nuestras vidas, cuando gobierna Cristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, pero dice que al Padre le plació darnos el reino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos ha delegado autoridad. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, gobierna nuestras vidas, pero también nos ha dado el reino, es decir, nos ha dado autoridad a nosotros también, y por eso podemos tener autoridad sobre la enfermedad, tenemos autoridad sobre multitud de circunstancias,
aún los demonios, ¿verdad? Podemos resistirlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, porque al Padre le plació darnos el reino. Maravilloso es poder entender esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Activar ese reino que está en nosotros, ¿verdad? Para nosotros tomar autoridad y no que las circunstancias tomen autoridad en nosotros, para que las debilidades no tomen control de nuestras vidas, sino el Espíritu Santo tome control en nuestras debilidades y nosotros podamos avanzar y seguir adelante ejecutando las acciones en este reino mientras Cristo viene a bendecirnos en ese reino milenial. Pero el reino se activa por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El reino se activa, escucha bien, el reino que Dios nos dio, Él nos entregó ese reino, nos entregó la autoridad, eso se activa por el poder del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros oramos, mientras más oramos, más poder, mientras más obedecemos, más poder, mientras más santidad, más poder, ¿verdad? Y ese poder se activa con el poder glorioso y poderoso del Espíritu Santo. Así que en esta hora vamos a mirar una historia maravillosa que ocurrió en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 8. Y de allí vamos a empezar nosotros a aprender, a mirar cómo, ¿verdad? La iglesia primitiva, apenas cuando la iglesia estaba empezando, cómo empezaron ellos entonces a activar ese reino que se les había entregado en sus manos. Inicialmente entonces en este capítulo 8, vamos a mirar entonces los versículos 4 al 8 para ver qué nos dice el Señor. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria al Señor. Se empezó a caminar en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, con esa autoridad y con el reino que se le había entregado, es decir, con el gobierno y la autoridad y el poder activado del Espíritu Santo en un hombre llamado Felipe. Recuerde que Felipe fue escogido, ¿verdad?, de uno de los que estaban llenos del Espíritu Santo para atender las mesas y se convirtió en un evangelista, dice la palabra del Señor, y salió a llevar la palabra de Dios. Pero amados, miramos algo, y es que cómo la palabra del Señor se va cumpliendo. Ahora, miremos desde el versículo 4 que les leí ahora, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando ellos empezaron a trabajar en el Señor, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, que dice la palabra del Señor, todas las cosas las tenían en común y compartían el pan unos con otros, ¿verdad? Pero estaban en la zona de confort. Se habían quedado, dice, tranquilos, ya ninguno tenía nada por sí solo, sino que muchos, ¿verdad?, vendían sus bienes y lo traían a los pies de los apóstoles y nadie tenía falta de ningún bien, pero es que había una promesa, había también un mandato del Señor que nos gusta mucho, pero podemos mirarlo, recuerda allá que se nombra mucho en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, lo que la palabra nos enseña a nosotros, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, y nos gusta mucho eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Se activa entonces ahí el reino en nosotros, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros. Y nos gusta eso porque sabemos que tenemos el poder, porque se nos ha entregado el reino, la autoridad también, ¿verdad?, para hacer maravillas. Pero Él sigue diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Este poder es para ser testigo. Ese poder es para nosotros poder testificar de Cristo.
hablar de Cristo con denuedo, ¿verdad? Con poder, con seguridad, ¿verdad? Quitando todo temor, todo miedo, ¿verdad? Que recibiremos ese poder para testificar, para predicar. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes ese poder para testificar de Cristo. Dice, y me seréis testigos, ¿verdad? Y dice, en toda Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren el orden del Señor. Y me seréis testigo entonces en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bueno es cuando Dios nos da promesas a nosotros. De pronto Dios te dio una promesa y dice, Dios te va a sacar a predicar a las naciones. Y decimos, Dios me dio esa promesa, ¿verdad? Y Dios se la dio a mi hijo, lo va a llevar a predicar a las naciones. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero, ¿cómo se dio esa promesa? Inició la persecución en contra de los cristianos, porque estaban en la zona de confort, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fueron esparcidos por todas partes, se fueron una gran parte para Judea, se fue otra gran parte para Samaria, ¿verdad? Y empezaron a predicar allá el Evangelio. No fueron allá a llorar, no fueron a esconderse, no fueron a quejarse porque todo lo perdieron, porque estaban en persecución y porque fueron esparcidos, ya no estaban juntos, no fueron llorando, sino que aprovecharon que donde llegaron, en el lugar en que ellos llegaron, empezaron a predicar el Evangelio, porque ese fue el mandato que el Señor les dio. El Señor permitió que ellos salieran y empezaran a predicar el Evangelio. Y entre esos estaba Felipe, y dice la palabra que Felipe predicaba el Evangelio, y me gusta mucho en el versículo 6, vamos a volverlo a leer, y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos no es solamente palabra, sino poder de Dios. Él enseñaba la palabra del Señor, él enseñaba el evangelio de la salvación, pero dice la palabra que la gente se maravillaba de él, ¿verdad? Porque veía las señales que hacía. Y dice cuáles señales, y dice que sacaba espíritus inmundos, levantaba paralíticos y cojos, lo mismo que hizo Cristo, ¿verdad? Felipe, era griego, ¿verdad? No era del pueblo del Señor inicialmente, pero sí creyó en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y ahora en ese nombre con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y con el reino que se le ha entregado el gobierno, la autoridad, ahora habla con autoridad, ahora habla con denuedo y las señales seguían. Los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran liberados. Y ¿sabe qué hace el reino? Dice la palabra en el verso 8 que leímos, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice la palabra en Romanos 14, 17, dice la palabra que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, es un estado del hombre, ¿verdad? Donde hay justicia, paz y gozo. Y donde se establece el reino del Señor, como en este lugar, escuchaban la palabra del Señor, pero veían las señales. También dice que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Pero recuerde que el reino se activa por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y aquí inicia una historia tremenda de un personaje que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Entonces vamos a estudiarlo desde el versículo 9 de este capítulo 8 que estamos leyendo. Vamos a leerlo hasta el versículo 21. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 21. Y vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Qué historia maravillosa. Y hay unos versículos más donde hablan de este personaje Simón. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era un mago y que engañó la palabra desde niños hasta al pueblo, engañó al pueblo desde los más niños hasta los más adultos, ¿verdad? Haciendo maravillas, haciendo engaños, pero no con la fuente divina que es de Dios, sino a través del poder que Satanás le daba, un poder engañoso, un poder supuesto que siempre quiere usurpar la verdad de Dios. Y decían que era un hombre de gran poder, le tenían respeto por las cosas que él hacía, ¿verdad? Y engañaba durante mucho tiempo, y esto lo hacen los hechiceros, esto lo hacen los brujos. Ellos practicaban también la adivinación, y a través de la adivinación podían engañar a la gente, ¿verdad? Y mucha gente podía confundirlo con la palabra de ciencia, de que Dios le mostró, pero resulta que era un espíritu de adivinación, como también allá en el capítulo 16 Pablo se encuentra con una joven que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra, y que también le producía muchas ganancias a sus amos. Allí se dice que muchos eruditos dicen que Simón fue prácticamente el fundador del gnosticismo, ¿verdad? Y él practicaba todas estas cosas y la gente se maravillaba, pero dice que cuando llegó Felipe, con la autoridad que le daba el nombre que es sobre todo nombre, y cuando entró con el reino que se le había entregado, amados, quisiera leerles el versículo 12 para que ustedes vean que lo que el Señor nos dio para estudiar en esta serie es maravilloso, porque lo que Dios me entregó, decía, les he entregado un nombre y un reino, ¿verdad? Dos cosas muy importantes, pero mira lo que dice este versículo 12, y dice: «Pero cuando creyeron a Felipe, Felipe les predicó a ellos», dice, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba? El evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Que el gobierno de los cielos había venido a la tierra por medio de Jesucristo a tomar autoridad sobre todos los que le recibían. Y dice: «Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres». Y dicen que cuando oyeron que Felipe predicaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, amados, maravilloso, las dos cosas que venimos compartiendo desde hace ya hoy 3 miércoles, ¿verdad? Se nos ha dado un nombre y un reino, y dice que predicaba aquí el reino de Dios en el nombre también de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres inmediatamente cuando él les predicaba del evangelio, del reino de Dios, de la autoridad de Dios, del poder de Dios, como Dios viene para que nosotros hagamos la voluntad de Él, ¿verdad? Y no la voluntad nuestra, y nosotros tomemos el arrepentimiento en serio, ¿verdad? Y mostremos fruto de un verdadero arrepentimiento, y Él nos entrega a nosotros también la autoridad del reino, para nosotros tomar autoridad, ¿verdad? Sobre la enfermedad, sobre toda circunstancia, aún sobre los demonios, así como
lo hacían estos hombres, y dice que inmediatamente tanto hombres como y mujeres se bautizaban cuando escuchaban la predicación de Felipe. Por eso, amado, yo te digo, ¿cuánto tiempo tienes de haber escuchado el Evangelio? Dices que eres cristiano, ya has recibido a Cristo en tu corazón, pero no te has bautizado. Es el tiempo que tú confirmes tu fe en el Señor. Pero dice la palabra del Señor que entre esos también aquel que decían que tenía gran poder, escuchando la predicación de Felipe, también dice que también creyó, él creyó, y también habiéndose bautizado estaba, dice la palabra, siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido, viendo las grandes señales, viendo los grandes milagros que se hacían. Él estaba sorprendido. Imagínense si la gente decía que era un hombre de gran poder, y resulta que ahora viene Felipe, un hombre sencillo, bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, ¿verdad? Y con la autoridad del reino, dice que hacía señales y prodigios más grandes que los que hacía este hombre. Tanto es que lo impacta que él mismo creyó y se bautizó en el nombre poderoso de Jesús. Es impactante, amados. Y aún la palabra más adelante habla como muchos brujos, hechiceros, como agoreros, adivinos, ¿verdad? Al escuchar la palabra del Señor también dice que venían y ponían a los pies de los apóstoles todos estos libros de brujería y de hechicería y los quemaban. Traía un verdadero arrepentimiento, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Mayor es Jesucristo, ¿verdad? Que es un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y que está por encima del brujo y el hechicero, y Jehová los reprenda en esta hora. Declaramos el poder del brujo, declaramos el poder del hechicero, declaramos el poder del santero. Sin poder, la santería es anulada en el nombre poderoso de Jesús. El vudú es deshecho en el nombre poderoso de Jesús, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y se nos ha dado un reino, por eso nosotros tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones y para ir contra toda fuerza del mal, y nada nos hace daño, dice la palabra del Señor. Pero debemos estar en obediencia, debemos estar en santidad y bajo la llenura del glorioso y poderoso Espíritu Santo. Pero dice la palabra entonces que cuando allá en Jerusalén, ¿verdad?, se enteraron, porque dice la palabra, ¿verdad?, que muchos se fueron para Judea y otros se fueron para Samaria. Se cumplió el mandato del Señor, ¿verdad? Y se cumplió también la promesa del Señor que les daría poder para testificar. Felipe ahora tenía poder, pero cuando los quedaron en Jerusalén, y me gusta mucho porque dice que muchos salieron esparcidos, muchos se fueron y predicaban el Evangelio en otros lugares, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén porque quedaron pendientes de los hijos espirituales que tenían en ese lugar. Pero dice que cuando escucharon que en Samaria habían creído el Evangelio de Jesucristo, habían creído el Evangelio del reino, ¿verdad?, ellos vinieron a verificar que estuviesen en la verdad. Y dice que llegaron allá y ellos mismos, dice la palabra del Señor, entonces ponían sobre las manos sobre los que habían creído y recibían el don del Espíritu Santo, recibían el don del Espíritu Santo. Pero aquel hombre, amados, aquel hombre, el mago, Simón, ¿verdad?, había oído el Evangelio y se había bautizado, pero todavía el mundo estaba en su corazón. No se había arrepentido todavía, ¿verdad? Él creía que podía hacer ese sincretismo de mezclar la verdad con la mentira, ¿verdad? Mezclar el poder del Espíritu Santo con el poder del enemigo. Muchos creen y pueden seguir haciendo eso, ¿no, amados? Cuando tú te conviertes al Señor, tú tienes que dejar de leer el horóscopo, de buscar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ellos buscaban también la astrología y buscaban la adivinación. Y si tú ya creíste en Jesucristo, ya tú no puedes ir a estar leyéndote las manos, a que te lean el café, a que te digan el futuro, o a estar buscando una aseguranza para que tú puedas tener un negocio, una aseguranza para que el negocio esté protegido, una aseguranza para que lleguen las finanzas, unos baños, unos riegos. No, todo eso hay que dejarlo en el nombre poderoso de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podemos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y este hombre todavía tenía todas estas cosas y él creía, estaba acostumbrado a sobornar, como engañaba tanto a niños como hombres, ¿verdad? Dice la palabra, con sus poderes engañosos, él les engañaba y les quitaba mucho dinero, ahora tenía dinero. Y cuando ve a los apóstoles, ¿verdad?, se acerca a ellos porque ve que impone las manos y las personas recibían al Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Él les sorprendió todas estas cosas y dice la palabra, también dice en el verso 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, en el verso 18 que leí ahorita, dice, cuando vio Simón el mago, dice, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Intentó sobornarlo, intentó comprar el poder del Espíritu Santo, amado, que eso es un don de Dios, un regalo de Dios para todo aquel que en Él cree, para aquel que quiere recibir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús y aquellos que reciben el reino de Dios en sus vidas. Amados, el reino de Dios no se compra ni se vende, es un regalo de Dios. Dios viene a gobernar a tu vida, Dios viene a reinar en tus sentimientos, Dios viene a reinar en todo lo que tú tienes, ¿verdad? Pero también te delega esa autoridad para que tú bajo el reino de Dios tomes autoridad sobre toda circunstancia, sobre todo demonio, y tomes autoridad sobre toda situación, aún sobre toda enfermedad. Y llega y les ofrece dinero. Esto ofendió inmediatamente a Pedro y a Juan. Y me gusta mucho la forma entonces como Pedro le contesta en el verso 20. Dice, entonces Pedro le dijo, Pedro muy fuerte, vehementemente le dijo, tu dinero perezca contigo. Dice, tu dinero se muera contigo, muérete tú y tu dinero. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. A Dios no se compra con ofrendas. A Dios se le sorprende con fe, con obediencia. Ese es nuestro Dios. El reino de los cielos no se compra ni se vende. Ni es comida ni bebida llegar a pedir. Recuerda a aquellos que querían poner a Jesús como rey. Él dijo, mi reino no es de este mundo, porque mi reino es espiritual. Yo vengo a reinar sobre tu vida. Yo vengo a reinar en tu corazón. Yo vengo a reinar en tus sentimientos. Yo vengo a reinar en tus pensamientos. Yo vengo a reinar en tus finanzas. Deja que yo sea el que gobierne en ti y sea el Señor de tu vida. Ahora la pregunta es esa. ¿Dios gobierna en todas las áreas de tu vida? ¿O tú gobiernas sobre tu dinero? ¿Tienes temor de entregar al Señor? ¿Tú gobiernas sobre tus sentimientos porque no quieres que Dios gobierne? ¿O tú le consultas al Señor si es su voluntad en la parte sentimental? Dios gobierna en tu vida. Es importante hacer esto. Mucha gente quiere comprar aquellos falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad? Que les hablan de fábulas y les dicen lo que ellos quieren oír. Y por eso van y consultan personas, como consultar a un adivino. Van donde aquel que se llama, autoproclama profeta, y va y le consulta dándole dinero para que aquel le diga lo que él le quiere decir. Y esto lo que hace es corromper y pervertir el evangelio del Señor. A todo aquel que cree se le da autoridad. El Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre poderoso de Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, porque se te ha entregado un reino, se te ha entregado un nombre. Es tu relación con el Señor, el poder de la oración. El Señor te dota de los dones espirituales. Recibes el discernimiento de espíritu para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pedro pudo saber qué era lo de Dios y qué no era de Dios. Pablo pudo saber qué era lo de Dios y lo que no era de Dios, porque el Espíritu Santo le había dado discernimiento, le había dado palabra de ciencia, le había dado palabra de sabiduría. Estos dones espirituales están al servicio de todo aquel que cree, para que no tengamos dependencia de otras personas. Nos enseña la palabra del Señor. Grandes cosas
y grandes maravillas. Amados, qué bueno es poder saber que tenemos nosotros el reino de Dios. El reino de Dios, dijo Jesús, está entre vosotros. El reino de Dios ha venido y el Padre le plació darnos a nosotros el reino y un nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Maravilloso para experimentar el poder de la verdad. Se nos ha dado un nombre y un reino. Amados, espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que esta palabra fortalezca tu fe y que tú sigas caminando en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, hace 8 días dijimos, todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacerlo en el nombre de Jesús. Camino y ando en el nombre poderoso de Jesús. Y ejecuto la palabra, se activa el poder del Espíritu Santo en el reino y toma autoridad en el nombre poderoso de Jesús para que ese reino empiece a tomar dominio y donde yo llegue el reino empiece a dominar y para donde yo trabaje el reino empiece a dominar y en todo lo que yo haga el reino empiece a tomar control y sobre todo sobre tu corazón, sobre tu familia y sobre tu vida. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies de toda maldad. Perdónanos, Dios, por descuidar, Dios, el reino, Señor, que nos has dado. Perdónanos, Señor, por descuidar ese nombre que es sobre todo nombre que está en nuestras vidas, Dios de la gloria. Gracias, Dios de la gloria, porque hoy nos redarguyes, Señor, y nos recuerdas tu palabra. Hoy, Señor, nos llamas como Felipe, Señor, para enseñar el evangelio puro del reino, Dios de la gloria, y del nombre poderoso del Señor Jesús, Señor. Y aprender, Dios de la gloria, que las circunstancias que vivimos, Señor, no son para apagarnos, Señor, sino para que Dios de la gloria nos active y donde quiera que vayamos nosotros prediquemos el evangelio del reino de Dios, Señor. En esta hora, ayúdanos, Señor, a ser testigos donde quiera que nosotros vayamos, Señor, a predicar el evangelio de la verdad. Padre, oro en esta hora por fortaleza, oro, Dios de la gloria, para que tú te glorifiques. Oro, Dios de la gloria, para que des nueva fuerza, Señor, trae un despertar. Quita todo estupor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda pereza espiritual, Señor, toda indiferencia, Dios mío. Trae un avivamiento en tu pueblo, Dios mío. Trae un despertar, Padre. Mira cuántas almas se pierden sin Cristo, Dios de la gloria. Hoy rogamos que nos den más almas para Cristo, Señor. Ayúdanos a predicar la verdad en todo lugar, Señor, porque tú, Dios de la gloria, nos has dado tu Espíritu Santo y recibimos poder cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Dios de la gloria, ahora se activa ese poder. En el nombre de Jesús, Padre, las cadenas se rompen, las ataduras se rompen, Dios mío. Hay bozal que el enemigo ha querido poner, Señor, en muchos, Dios de la gloria. Hoy has quitado para que puedan predicar el evangelio, Señor, de Jesucristo. El evangelio del reino de la verdad, Dios mío, con toda autoridad, Señor. Se quita todo temor, Señor. Se quita toda timidez, Dios de la gloria, y que podamos predicar en tiempo y fuera de tiempo, Dios de la gloria. Declaro salud divina ahora en los cuerpos, Padre. Todo insomnio se va en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu perturbador y de tormento en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomo la autoridad del reino en esta hora, en el nombre de Jesús, y desato las vidas. En el nombre de Jesús declaro libertad, Señor. Todo el que esté atado, Dios de la gloria, Señor, en adicciones, ahora es libre en el nombre de Jesús. Todo demonio se tiene que ir de tu vida. En el nombre de Jesús, toda adicción se va. En el nombre poderoso de Jesús, toda cautividad en tu mente se va. Hoy es día de libertad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias a Dios. Amén y amén. Experimentando el poder de la verdad. Muchas gracias, amados, por este tiempo glorioso, maravilloso. Espero que te sigas deleitando este postre en la palabra del Señor y que el Señor fortalezca tu vida. Te invito a que te sigas cuidando, que te sigas protegiendo y usando todas las medidas de bioseguridad. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias. Damos gracias al Señor por su palabra. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para su vida y que la pueda poner por obra. Queremos recordarle en esta noche que
que nuestra iglesia está activa en todas las redes sociales y que contamos además con un grupo de WhatsApp en el que podrá recibir información sobre cada una de las actividades de nuestra iglesia. Podrá verlo en la descripción de este video, y si aún no se ha vinculado, pueda hacerlo en este momento y pueda disfrutar de cada una de las actividades que como congregación preparamos cada día para usted. No olvide darle like y darle me gusta a este video y que pueda multiplicarlo a todos sus seres queridos, a todos sus amigos, para que puedan recibir también la bendición que hoy usted pudo recibir. Que la paz y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor le guarde, le proteja y le bendiga, y nos vemos en una próxima transmisión. El Señor le bendiga. Buenas noches. Vamos, iglesia, a declarar que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es grande y grandes son sus obras y sus maravillas. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, toda la tierra te rinde adoración, tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, eso, alaba y exalta el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la salvación por los siglos de los siglos. Eres grande, decláralo conmigo. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, toda la tierra te rinde adoración, tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, declara a tu iglesia que no hay otro Dios como Él, que toda la tierra le exalta, toda la tierra le alaba, por los siglos de los siglos. Es su misericordia para con todos nosotros. Vamos, decláralo. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, declara a la iglesia que eres grande, que no hay otro Dios como tú.
es nuestro Rey, Él es nuestro Señor Todopoderoso, que está sentado allí a la diestra del Padre, a la diestra del Padre gobierna Jesucristo. ¡Aleluya! Declara a la iglesia que Él es nuestro Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Aleluya!